Mi nombre es Yolanda Sánchez Vesga, del programa Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDE. La materia sobre la cual voy a exponer es motivación y emoción. Componentes de la emoción. Los componentes de la emoción están cognitivo, expresivos y fisiológicos. Las emociones son un tema de vital importancia para el estudio de la motivación, además de la mayoría de las enfermedades psiquiátricas más devastadoras involucran desórdenes emocionales. Emociones básicas, según Robert, son 8 las emociones básicas, son temor, sorpresa, tristeza, repugnación, está el enojo, la alegría y la aceptación. Dimensiones de la emoción, entonces está valencia, aerousual, dominancia. Entonces vamos a poner cada una de ellas, que es la valencia. Entonces la valencia da cuenta de la atracción positiva o negativa que provoca un determinado objeto o situación. Aerousual. El aerousual, activación fisiológica y psicológica del estar despierto de los órganos de los sentidos. Dominancia. Dominio que se maneja a una respuesta emocional, su función es dar continuidad o interrumpir la respuesta conductual. Estímulos. Entonces los estímulos están evaluados como agradables, aversivos, valorados como aversivos. Entonces están evaluados como agradables. Tienen una valencia apetitiva y generar alto nivel de aerousual. Aversivos. Tienen una valencia defensiva y gran alto nivel de aerousual. Valorados. Tienen una valencia neutra y bajo nivel de aerousual. Valorados como aversivos. Todos los valorados como aversivos generan un menor control de las emociones que activa el sistema motivacional defensivo en comprensión de los que actúa el sistema motivacional apetitivo. Componentes no verbales de la emoción, entonces está la calidad de voz. Entonces la calidad de voz sin duda puede transmitir un mensaje más allá de lo verbal. Expresión facial, también está la expresión facial. Es uno de los medios más evidentes a la hora de expresar las emociones. Lenguaje corporal. Una expresión corporal es una forma básica para la comunicación no verbal. Aspectos explícitos. Es una de las formas de comunicación no verbal que se produce durante las interacciones interpersonales. Gracias. Motivación y emoción, Marta Cecilia Vega Cárdenas, tutora Diana Estela Pinzón Romero, Universidad de Investigación y Desarrollo, Bucaramanga, 2020. Teorías sobre las emociones. Diferentes teorías fueron desarrolladas para explicar los fenómenos motivacionales. Las emociones ejercen una influencia poderosa en el comportamiento humano. Teoría de James Lange. Experimentamos una emoción y cambios corporales se manifiestan a la emoción experimentada. La secuencia de un evento es estímulo, emoción, reacción. Ejemplo, al escuchar la sirena de la policía, que sería el estímulo, se produce un temor, angustia ante esta emoción, se acelera el corazón, da nerviosismo y sudan las palmas de las manos. Es una hipótesis sobre la transmisión de las emociones. La teoría fue propuesta por William James y Carl Lange simultáneamente, pero de forma independiente en 1884. La experiencia emocional lleva a reacciones fisiológicas. En menos de un segundo experimenta una emoción, pero en un segundo el sistema nervioso activa glándulas importantes y envía hormonas excitatorias por el torrente sanguíneo. La activación fisiológica aumenta la emoción. Las emociones reúnen el apoyo biológico y fisiológico para hacer posibles conductas adaptativas.
Es decir, un estímulo emocional desencadena una respuesta de activación emocional, generando un comportamiento emocional que produce una experiencia emocional. Según investigadores, distintas partes de la amígdala generan emociones negativas, incluyendo temor, enojo y ansiedad. La corteza prefrontal izquierda genera alegría y afecto positivo. La corteza prefrontal derecha genera temor y afecto negativo. Las áreas cerebrales subcorticales no cognitivas son capaces de generar y regular emociones específicas al activarse. Algo que podemos notar es que cuando hay ciertas reacciones ante una emoción negativa, muchas veces el cuerpo, vamos a ver que se afecta, como dolores de cabeza, gastritis, la persona comienza a sentir ciertos malestar en su cuerpo porque por la ira, por el enojo, por esos miedos, esas angustias, y es donde viene a haber una reacción fisiológica debido a estas emociones negativas afectan. Como las emociones positivas también ayudan mucho a que la persona pueda mejorar aún su estado de salud, pueda tener un mejor día debido a esas emociones. Entonces las emociones, sean negativas o positivas, van a afectar mucho en el entorno que ve la persona, pero también en su parte fisiológica. Tenemos la teoría de Cannon-Barr. La experiencia emocional se debe a una actividad talámica y la conducta emocional a una actividad hipotalámica. La percepción de la emoción consiste en la experiencia consciente de la emoción y cambios fisiológicos. Se origina porque el tálamo envía sus impulsos al corte cerebral y al hipotálamo. Ejemplo, cuando se es atracado, los impulsos nerviosos llevan esta información a la corteza, lugar donde se procesan los pensamientos, y el tálamo, lugar donde se producen los cambios fisiológicos indeterminados. Tenemos el estímulo amenazante, que va a desarrollar una sensación de miedo y viene una reacción fisiológica debido al mensaje que ha enviado esto al cerebro por la situación que se ha presentado. Teoría de Papez-McLean. Las estructuras del cerebro olfativas son responsables del comportamiento emocional, conocida como el sistema límbico de las emociones, distinguiendo dos patrones: hiperactividad del sistema simpático y parasimpático. Tenemos el sistema límbico, que regula las emociones y las conductas y los aprendizajes. La amígdala es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal también permite la inhibición de conductas. El hipocampo desempeña un papel vital en el aprendizaje de la regulación, la codificación de la memoria, la consolidación de la memoria. El tálamo, integración de la información sensorial dirigida a la corteza. El bulbo olfatorio trata y codifica la información, o sea, la percepción del olor, y la dirige a las estructuras superiores del cerebro. Circunvolución del cíngulo, interviene en el comportamiento y las emociones. El hipotálamo es una zona del cerebro que controla la temperatura corporal, liberación de hormonas de muchas glándulas, especialmente la hipófisis. Podemos ver cómo las emociones desarrollan diferente función, pero intervienen lo que son las partes fisiológicas y biológicas del cuerpo para desarrollar y activar los sentimientos de acuerdo a la situación y vivencia de la persona.
Buenas noches, compañeras y tutora Diana Estela Pinzón. El día de hoy vamos a hacer la sustentación del trabajo colaborativo fase 4, en la cual se van a explicar qué es una emoción, qué causa una emoción y cuántas emociones existen, explicando cada una de ellas. Iniciemos. ¿Qué es una emoción? Las emociones son sentimientos subjetivos, ya que nos hacen sentirnos de modo particular, como en el caso del enojo o la alegría. Pero las emociones también son reacciones biológicas, respuestas movilizadoras de la energía que preparan al cuerpo para adaptarse a cualquier situación que uno enfrente. Son agentes intencionales en mucho como el hambre, que tiene una finalidad. En otras palabras, podemos decir que son una respuesta emocional de sensaciones gratas y desagradables. Tienen diferente intensidad y duración. Estas sensaciones nos ayudan a afrontar determinadas circunstancias de nuestra vida con mayor o menor éxito. Emoción a modo de indicador. Desde este punto de vista, las emociones no necesariamente son motivos en el mismo sentido que las necesidades y cogniciones, sino que en lugar de ello reflejan el estado de satisfacción en contraposición con el de frustración de nuestros motivos. Reflejan la diferencia y frustración de nuestros estados motivacionales y evidencian la adaptación mal lograda a aquello que nos rodea. Podría decirse también que las emociones, a modo de indicador, revelan los estados motivacionales en constante cambio y el estado de adaptación del individuo. Emoción a modo de motivación. Según Tompkins, en 1970, la pérdida del aire produce una fuerte reacción emocional, es decir, miedo y terror. Este terror lo que proporciona la motivación para actuar. Relación entre emoción y motivación. Las emociones energizan y dirigen la conducta. El enojo, por ejemplo, energiza los recursos subjetivos de la naturaleza fisiológica, hormonal y muscular, es decir, energizan la conducta para lograr una meta o intención específica. Quiere decir que dirigen una conducta, como superar un obstáculo o enmendar una injusticia. ¿Qué causa una emoción? Enfrentar un suceso vital significativo activa procesos cognitivos y biológicos que de manera colectiva activan los componentes esenciales de la emoción, incluyendo sentimientos, estimulación corporal, intenciones dirigidas a metas y expresión. En este análisis causal entran en juego muchos puntos de vista, incluyendo aquellos psicoevolutivos, cognitivos, del desarrollo, psicoanalíticos, sociales, sociológicos, culturales y antropológicos. Podría decirse en unas palabras más coloquiales que la emoción nos avisa que hay un estímulo frente a nosotros que debemos atender, obligándonos a interpretarlo. Depende de nuestra razón que lo interpretemos bien o lo interpretemos mal. También se puede dar en diferentes entornos. Bueno, biológico y cognición. Para un teórico biológico, las emociones ocurren sin un suceso cognitivo previo, pero no puede suceder sin un suceso biológico previo. Por ende, la biología y no la cognición es esencial. Eso lo dice aquí, pero por otro lado también escuchamos que van de la mano. Aquellos afirman la primacia de la cognición, señalan que los individuos no pueden responder emocionalmente a menos que primero evalúen a nivel cognitivo el significado o la importancia de un hecho personal. Perspectiva biológica. En 1983, Isaac Hilbert, para el momento en el que el niño adquiere el lenguaje y comienza a utilizar sus capacidades más avanzadas de memoria, a largo plazo, la mayoría de sucesos emocionales implican entonces una gran cantidad de pensamientos cognitivos. De la perspectiva cognitiva, Lázaro afirma que sin una comprensión de la importancia personal del impacto potencial de un acontecimiento para el propio bienestar, no hay razón para responder emocionalmente. Wiener, en 1986, por su parte, dice que la teoría de la atribución se enfoca en el pensamiento y reflexión personal que realizamos después de los éxitos y fracasos en nuestra vida. Las perspectivas de dos sistemas. Según Buck, en 1984, los seres humanos tienen dos sistemas sincrónicos que activan y regulan la emoción. Uno de ellos es un sistema innato, espontáneo, fisiológico, que reacciona de manera involuntaria a los estímulos emocionales. En el segundo es un sistema cognitivo basado en la experiencia que reacciona en forma interpretativa y social. ¿Cuántas emociones existen?
Bueno, aquí hablaremos de cuántas emociones existen y explicaremos cada una de ellas, en la cual enfatizan en las emociones primarias como el enojo y el temor y resaltan la importancia de las emociones adquiridas. Las emociones llamadas básicas son aquellas que cumplen con los criterios. Edman y Davidson, 1994. Son innatas más que adquiridas o aprendidas a través de la experiencia o socialización. Quiere decir que no las aprendemos de otras personas, sino que ya vienen de nosotros mismos. Sugiere que las mismas circunstancias para todos los individuos, la pérdida personal, hace que todos nos sintamos tristes sin importar la edad, género o cultura. Por ejemplo, en caso de cuando fallece algún familiar, no importa la cultura, la edad, el género, la raza o en qué parte del mundo estemos, nos vamos a sentir tristes. Se expresan de maneras únicas y distintas. Todos los seres humanos tendemos a expresar nuestras emociones de distintas maneras. Evocan una pauta de respuesta fisiológica distintiva y sumamente fácil en predecir. Bueno, empecemos. El temor. Bandura en 1983 se refiere en su mayor parte a una vulnerabilidad percibida que provoca sentirse abrumado ante una amenaza o peligro. El temor motiva a la defensa. Funciona como señal de advertencia de un daño físico. En otras palabras, podemos decir que el temor, como un ejemplo, puede ser que cuando estamos en la calle nos vienen a agredir con un arma, en ese momento pues sentimos temor porque no queremos que nos pase nada. El asco. Liberarse o alejarse de un objeto contaminado, deteriorado o podrido. El objeto en cuestión depende del desarrollo y la cultura. Esto podemos decirlo que, por ejemplo, es una sensación de desagrado o repugnación que puede causar por el olor, por el tacto, por el sabor o por la visión. Cuando vamos a un baño público y está sucio, tenemos esa sensación como de repugno, como de asco y no vamos a querer sentarnos ahí. Enojo. El enojo proviene de restricción, como en la interpretación de que alguna fuerza externa, barreras, obstáculos e interrupción ha inferido con los propios planes, metas o bienestar. También podemos dar un ejemplo. Se puede dar cuando sentimos un atropello por parte de otras personas, ya sea con palabras, con insultos o con diferentes acciones o actitudes que nos puedan llegar a molestar y causar enojo. Alegría. Los sucesos que provocan alegría incluyen resultados deseables como el éxito de una tarea, logro profesional, progreso hacia una meta, conseguir lo que deseamos, obtener respeto, recibir amor o afecto, recibir una sorpresa agradable o experimentar sensaciones placenteras. De otra manera, un ejemplo de alegría puede considerarse, o la alegría puede considerarse como un estado de ánimo. Por ejemplo, en mi caso, un ejemplo de alegría sería que mi hermana volvió a caminar después de un trágico accidente. Esto me produce una gran alegría. Interés. Es típico que el interés no se detenga e inicie, sino más bien que se redirija de un objeto o suceso a otro. Los acontecimientos vitales que dirigen nuestra atención incluyen aquellos que implican nuestras necesidades o bienestar. Emociones básicas positivas, involucramiento en el motivo y satisfacción del motivo. El involucramiento en el motivo y la satisfacción del motivo son los temas que unen las emociones positivas de interés y alegría. Cuando se anticipa un suceso o beneficio relacionado con nuestras necesidades y bienestar, sentimos interés. Muchas gracias, compañeras y docentes. Espero tengan una excelente noche. Estas son las referencias de nuestro trabajo. Buen día para todos. Yo me llamo Kelly Joana Méndez Pérez, soy de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI y soy de la Facultad de Psicología Virtual. Para el día de hoy voy a explicarles la fase 4 de la actividad colaborativa para la materia motivación y emoción. Los temas a abordar son qué tiene de bueno las emociones y qué diferencia hay entre una emoción y un estado de ánimo. ¿Qué tiene de bueno las emociones?
Darwin afirmaba que estas ayudan a los animales a adaptarse a su entorno. Las demostraciones de emoción ayudan tanto a la adaptación como las demostraciones de las características físicas. Las emociones cumplen cuando menos 8 propósitos diferentes: protección, destrucción, reproducción, reunión, afiliación, rechazo, exploración y orientación. La función de la emoción es prepararnos con una respuesta automática, muy rápida e históricamente exitosa hacia las tareas vitales fundamentales. Las funciones de afrontamiento. Las emociones evolucionaron porque ayudaron a los animales a lidiar con las tareas fundamentales de la vida. Ekman, 1994. Para sobrevivir, a los animales deben explorar su entorno, vomitar sustancias nocivas, desarrollar y mantener relaciones, atender de inmediato a las urgencias, evitar las lesiones, reproducirse y luchar, y tanto recibir como proporcionar cuidados. También de las funciones de afrontamiento, cada uno de estos comportamientos es producido por la emoción y cada uno facilita la adaptación del individuo a los ambientes físicos y sociales cambiantes. Las tareas vitales fundamentales, sus conflictos humanos universales como la pérdida o frustración y logro. Funciones sociales. Las emociones sirven para comunicar nuestros sentimientos a los demás, influyen en la interacción de las otras personas con nosotros, invitan y facilitan la interacción social, crean y mantienen y disuelven las relaciones. A través de las expresiones emocionales, los lactantes comunican de modo no verbal lo que no pueden decir verbalmente, como a través del rostro. Friedland, 92. La voz. Schreiner, 1986, y conducta emocional en general, Gunner e Isar, 1988. ¿Esto qué quiere decir? Que los lactantes, o sea, los bebés, al querer leche materna, ellos utilizan su rostro para referirse a eso, a que quieren eso. ¿Por qué tenemos emociones? La vida está llena de retos, tensiones, problemas a resolver. Las emociones existen como soluciones a estos retos, a estos problemas. Ekman, 1992, Frida, 1986, Lazarus, 1991, Scherer, 1994. Algunos de estos autores discuten en que no tienen un propósito útil. Afirman que alteran la actividad continua, desorganizan la conducta y nos privan la racionalidad y la lógica, ¿sí? Entonces ellos creen que es más bien como limitación, como algo que no nos ayuda. Las emociones nos sirven, que nos sirvan depende de qué tan capaces seamos de autorregularlas, nuestros sistemas de emoción, de modo que experimentamos la regularización de la emoción en lugar de ser regulados por nuestras emociones. Entonces, si por ejemplo tenemos miedo, que no nos invada esta emoción al punto de entrar en shock o de desmayarnos o de hacer ese tipo de cosas. El sistema de la emoción responde de una manera estereotipada, que utiliza y organiza un conjunto limitado pero sumamente apropiado de respuestas. Esta forma de responder se puede catalogar más bien como una receta probada. Para tomar el ejemplo de Levenson, 1999. Ahora vamos con cuál es la diferencia entre emoción y el estado de ánimo. Las emociones se derivan de situaciones únicas, vitales, significativas, de las estimaciones de su importancia para nuestro bienestar. Por el otro lado, el estado de ánimo surge de procesos indefinidos y que a menudo se desconocen. Segundo, en cuanto a la diferente especificidad de acción, las emociones influyen mayormente en el comportamiento y dirigen cursos específicos de acción. Un poquito para diferenciar esto, aquí tenemos un cuadro en las cuales yo explico las emociones y el estado de ánimo, cuál es su diferencia. Lo ocasiona un evento la emoción las ocasiona un evento específico, si me dio susto en el momento, si me dio ira, si me dio tristeza, si me sorprendí. Esas son las emociones. En cambio, el estado de ánimo, su causa es muy general y de poca duración, ¿sí? Cuando de pronto la persona se levanta un poco desanimada, y ese es el estado de ánimo de la persona en ese momento. Ya después se le puede estar pasando.
La duración es breve en la emoción, en cambio en el estado de ánimo dura más. Sus numerosas y de naturaleza como la ira, el miedo, tristeza, felicidad, disgusto, sorpresa. En cambio, en la parte del estado de ánimo es más general, son afectos positivos y negativos. Van acompañadas de expresiones faciales, las emociones, y en el otro lado, en el estado de ánimo, por lo general no están indicadas por expresiones distintivas. En las emociones va orientada a una acción, ¿sí? Siempre hay un momento específico. El afecto es la sensación, es la sensación cálida, el afecto, con tanta frecuencia nos acompañan las expresiones placenteras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay experiencias únicas que nos gustan, nos agradan. Son como escuchar música, recibir un regalo o dar un regalo. El sentimiento es positivo y le surge de manera inconsciente. El afecto positivo es más sutil, no afecta la atención ni el comportamiento. Para el estado de ánimo cotidiano, las personas promedio experimentan en general un flujo constante de estados de ánimo o afecto, aunque las emociones son relativamente poco comunes en la experiencia diaria. La gente siente algo todo el tiempo. Todo el tiempo la gente está sintiendo cualquier momento, cualquier cosa. Lo que se siente de manera típica es un estado de ánimo, un modo de sentirse que a menudo existe como el efecto posterior a un episodio emocional experimentado anteriormente. Davidson, 1994. ¿Qué condiciones nos hacen sentir? La sensación cálida del estado de ánimo positivo continuo hasta por 20 minutos, ¿sí? Los investigadores del estado de ánimo han descubierto qué condiciones conducen a la gente a sentirse bien. Y la mayoría de estas condiciones crean un afecto positivo de tal manera que los individuos no están conscientes de la fuente causal de su buen estado de ánimo. ¿Qué produce el buen estado de ánimo? Lo que nos gusta hacer. Si a mí me gusta bailar, me hace sentir bien. Si a mí me gusta cantar, me hace sentir bien. Si a mí me gusta hacer trabajos, me hace sentir bien. Todo lo que hagamos que nos guste nos hará sentir mejor, bien. Beneficios de sentirse bien. Entonces, en comparación de las personas que tienen estado de ánimo neutro, los individuos están expuestos a condiciones que les permiten sentirse bien, tienen mayor probabilidad de ayudar a otros, actuar de manera sociable, expresar mayor agrado hacia los demás, ser generosos con otros, actuar de forma más cooperativa y menos agresiva, resolver problemas de modo creativo, persistir ante una realimentación de fracaso, tomar decisiones con mayor eficiencia, mostrar mayor motivación intrínseca en actividades interesantes. Me despido con una reflexión muy bonita que encontré que dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, y es de Aristóteles. Muchísimas gracias. Aquí están las referencias. Hasta una próxima.